Hola y bienvenidos a Flashback. If I've done something to you, just tell me what I've done to you. I just don't like you no more. Hoy hablaré de Almas en Pena en Inisherin, The Banshees of Inisherin, una película dirigida por Martin McDonagh, protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson, con las participaciones estelares de Barry Keoghan y Kerry Condon. La película, a modo de sinopsis, trata sobre dos amigos de toda la vida que se encuentran en un callejón sin salida cuando uno de ellos decide abruptamente poner fin a su amistad, con consecuencias alarmantes para ambos. Esta película se enmarca, yo creo que un poco dentro del género de comedia negra, tiene pues ahí un tono bastante oscuro y bastante sombrío, y pues trata pues sobre una relación que es bastante triste y tiene un final que para mí, en mi opinión, es bastante desesperanzador, pero que creo que funciona como una analogía o como una referencia o una cierta metáfora de lo que fue la guerra civil en Irlanda, que se libró en 1920, 23 y alrededor de los comienzos de esa década, y que se extendió durante varios años. La película, pues, el punto de partida es alrededor de 1923, y durante estos meses ya prácticamente se estaba poniendo fin a lo que sería un conflicto que posteriormente pues tendría también otros momentos bastante álgidos y de bastante conflicto bélico. La película yo creo que hace referencia justamente a esa división que hubo internamente en Irlanda a partir pues del tratado que firmaron con el Reino Unido, con el Imperio Británico, y que generó que se conformara este ejército republicano de liberación, el IRA, y pues terminaron enfrentándose al Estado Libre de Irlanda, que pues eran prácticamente dos bandos que en un principio habían estado luchando por la independencia y que luego terminarían pues luchando entre ellos mismos. Por eso justamente la película creo que ahonda sobre la cuestión de la amistad y cómo de repente, de un día para otro y aparentemente sin ningún motivo de peso, el personaje de Brendan Gleeson, Colm, rompe su amistad y no quiere saber nada sobre Colin Farrell, el personaje que se llama Padraig en la ficción de Martin McDonagh. El título de la película ya nos expone o nos muestra dos términos que son claves para entender todo lo que está sucediendo en la trama. Por un lado es los Banshees, que son estas figuras mitológicas o del folclore irlandés, que son figuras femeninas que suelen ser como anunciantes o traer como presagios funestos, o ser justamente las que demuestran de alguna manera que va a suceder una tragedia, y cuando se presentan pues como estas hadas de las montañas o estas hadas de los montículos, como se les llama, suelen traer pues noticias negativas y suelen pues ser justamente informadoras de que alguien va a morir, sobre todo dentro de una familia, o va a ser una persona cercana. Esta figura en la película está representada por el personaje de la señora McCormick, que es un personaje que está pues representado básicamente como la muerte. Es una señora pues mayor que va como vagando, como acechando en las esquinas y viendo pues lo que sucede constantemente en la isla, y se le presenta varias veces a Colin Farrell también un poco como un presagio de una fatalidad o como de que algo va a ocurrir. Y prácticamente ella lleva una guadaña también consigo y está toda vestida de negra. Es una figura que está bastante ligada a lo que es la representación arquetípica de la muerte. Y una escena, por ejemplo, cuando está saludando al personaje de Kerry Condon, la hermana de Colin Farrell en la ficción, podemos ver que esta es una forma en la que ella anuncia justamente que alguien va a morir. Esta escena sucede cuando el personaje de Barry Keoghan, Dominic, está hablando con Kerry Condon, y pues posteriormente en la escena siguiente pues sucede que el personaje de Dominic muere. Entonces en la película eso está bastante claro, de que este personaje está encarnando esa figura mitológica y que cada vez que aparece pues algo va a ocurrir. Por otro lado tenemos la palabra Inisherin, que traducida básicamente del gaélico al inglés sería pues la isla de Irlanda. Es como una representación de un microuniverso, un microcosmos, que es esta isla donde está sucediendo toda la trama de la película, donde viven Colin Farrell y Brendan Gleeson, que está enfrentada prácticamente o del otro lado de lo que sería Irlanda, o lo que sería pues the mainland o la península, que también a su vez está dentro de la gran isla de lo que es el Reino Unido. Entonces esta película también funciona como una alegoría también de lo que sucede en esta pequeña isla, como una réplica o una reproducción de lo que está sucediendo en Irlanda. Constantemente los personajes, sobre todo al principio de la película, están viendo hacia esa península y están escuchando pues fusiles o bombas o cuestiones que son una representación o son justamente la muestra de que está sucediendo una guerra.
en Irlanda, que se está librando una guerra, y a medida que avanza la trama vemos cómo hay una escena muy interesante entre el policía, el personaje del policía que habla con Brendan Gleeson y confiesa que ese conflicto pues ya está perdiendo un poco el sentido y le parece que es algo absurdo porque no sabe muy bien quiénes se están enfrentando contra quiénes. Él está contando como una anécdota de que un señor irlandés del Estado Libre pues asesinó a uno de la IRA y luego se cuestiona si fue al revés, si fue el de la IRA el que mató al del Estado Libre, y pues esto es como una también referencia justamente a lo absurdo del conflicto que se estaba librando ya en ese punto en el que estaban luchando prácticamente bandos que anteriormente habían sido pues del mismo grupo o tenían los mismos intereses. Entonces ahí se había generado como una decisión también entre amigos y entre familias y entre personas prácticamente del mismo barrio en el que se estaban pues matando unos entre otros. Y esto pues yo creo que es justamente lo que está pasando en la película cuando el personaje de Brendan Gleeson comienza también como a automutilarse y a amenazar a Colin Farrell de que si no lo deja en paz, que si no deja de ser su amigo, que si no deja de hablar con él y perseguirlo por la isla, pues va a seguir cometiendo pues estos actos bastante agresivos y violentos y bastante siniestros, que son justamente que él se va cortando los dedos y se los va dejando en la puerta de su casa. Y esto pues Colin Farrell no lo logra comprender. Y para él pues no hay ningún motivo para dejar de ser amigos, y él comienza también a cuestionarse justamente su persona y su existencia, y llega un poco a la conclusión de que su vida es bastante aburrida, que no tiene un sentido o un propósito, y esto le lleva también como a un resentimiento que va siendo creciente durante la trama, y pues a un odio y a una ira que se despierta en él que no estaba ahí antes, puesto que él se ha mostrado pues como una persona bastante buena, un tipo muy simple, muy llano, muy transparente, pero justamente este conflicto con su amigo que comienza al comienzo de la película, prácticamente en la primera o segunda escena de la película ya se nos plantea pues el plot central. Esto pues en un comienzo le parece algo completamente sin sentido, pero luego pues termina generándole pues este sentimiento de odio, que también es un poco lo que sucede en los conflictos bélicos, ¿no? Que se genera como esta polarización y este odio un poco absurdo y sin sentido hacia el prójimo. Otro elemento que aparece recurrentemente en la película es la cuestión de la iglesia, la cuestión justamente de la religión. Hay una escena muy interesante en la que Colin Farrell habla con el cura y pues como que le dice que su amigo pues ya no quiere hablar con él, y más o menos le incita a que en la próxima confesión le haga estas cuestiones, estas preguntas, estas interrogantes a Brendan Gleeson para saber por qué lo está haciendo. Y esto pues le genera bastante irritación a Brendan Gleeson, puesto que el cura pues se está entrometiendo pues justamente en la relación, y esto termina originando como una disputa y un enfrentamiento entre Brendan Gleeson y el cura, que termina representando a la iglesia. En este punto también pues hay que tener en cuenta el contexto histórico también de Irlanda, donde pues también había una cierta decisión en cuanto a la figura de la iglesia, puesto que la iglesia pues formaba parte o tenía pues más relación con lo que era el Imperio Británico, y suponía un obstáculo, suponía justamente un problema para las personas de Irlanda que estaban deseando pues liberarse del Imperio Británico y obtener su libertad. Por eso también hay un conflicto religioso entre la Iglesia Católica y el protestantismo en Irlanda. Y pues todas estas cuestiones obviamente están ahí puestas en la película, y Martin McDonagh creo que las representa muy bien y las desarrolla muy bien, puesto que son temas centrales justamente de la historia de Irlanda, de la historia del siglo pasado, y lo que pues terminó dando pie a Irlanda como nación. Yo creo que hay un par de películas que me gustaría recomendar en el caso de que quieran ahondar en el tema del conflicto en Irlanda y de la guerra civil de Irlanda, que son las películas de Neil Jordan, Michael Collins, una película protagonizada por Liam Neeson, que él hace justamente el personaje de Michael Collins, que fue uno de los activistas y uno de los miembros del ejército del IRA, que más luchó justamente por la liberación de Irlanda. Y también una película de Ken Loach, que es otro director que también ha tocado este tema, que se llama El viento que acaricia la cebada, que es una película protagonizada por Cillian Murphy, y en la que se muestra justamente cómo era esta guerra de guerrillas y cómo pues se fue conformando y configurando el IRA, y pues a medida que fueron ejerciendo presión con atentados y con pues violencia, que fue la respuesta que este grupo tuvo ante pues la opresión del Imperio Británico. Ahí también se cuenta muy bien justamente las cosas que en la película de Almas en Penas en Inisherin se está haciendo referencia constantemente. Y creo que es una película que sí es verdad que se disfruta, y creo que tiene bastantes cuestiones muy plausibles. Creo que es necesario tener cierta información para contextualizar justamente los puntos centrales de esta trama. Hacia el final de la película pues ya el conflicto entre Brendan Gleeson y Colin Farrell va escalando, y pues accidentalmente el burro pony que tiene Colin Farrell, que se llama Jenny,
termina muriendo porque se come accidentalmente uno de los dedos de Colm, el personaje interpretado por Brendan Gleeson, y esto pues ya es como el punto o la gota que rebasa el vaso, y esto hace que Colin Farrell pues reaccione y pues se disponga a vengarse y a tomar pues partido en cuanto a lo que le ha hecho su amigo. Y pues esta cuestión del burro aquí creo que también es muy simbólica, puesto que el burro es un símbolo también en la cultura irlandesa, está relacionado con la paz y con la humildad, y es también como un símbolo pues que da esta sensación de pertenencia también y de nación. Y justamente yo creo que en este punto es interesante que el personaje de Brendan Gleeson se siente culpable. Yo creo que ya también él siente que como que ha traspasado el límite accidentalmente, pero esto creo que les une en ese sentido. Yo creo que ahí también hay una clave interesante para entender el contexto de la película, puesto que es uno de los únicos momentos donde, a pesar de que ellos están distanciados y que Brendan Gleeson no quiere saber nada de su amigo, aquí se solidariza y de verdad le pide perdón, porque obviamente la nación o lo que representa Irlanda es algo que está por encima y que a su vez los dos también comparten, a pesar de que entre ellos no exista ya esa relación de amistad de otrora. Y entonces este momento, este pasaje de la película me pareció muy interesante y muy demostrativo justamente de lo que está pasando a un nivel ahí del microcosmos de Inisherin, que representa justamente la totalidad de la nación de Irlanda. Martin McDonagh aquí ha utilizado un montón de elementos para imbuirnos o meternos justamente en esa cultura tradicional irlandesa, y creo que lo logra de una manera excelente. Y creo que la película tiene como un ritmo así muy pausado, es un ritmo un poco lento, pero que te va llevando y te va metiendo, y de verdad que a nivel, por ejemplo, fotográfico, a nivel de puesta en escena, me parece que es brillante. La película también tiene como un juego ahí, un contraste entre lo verde y lo azul y lo claro de muchas escenas que están ahí sucediendo en la isla, con la cuestión más sombría y más siniestra y más triste quizás, o más desoladora de la vida de estos personajes que obviamente están ahí prácticamente aislados del mundo, y que sus vidas pues se convierten en una rutinaria ida al pub a tomar cervezas y pues a hablar de las mismas cuestiones, que es justamente lo que a Brendan Gleeson quizás le pone en ese punto límite en el que él ya se plantea justamente cuál es el fin o la finalidad de su existencia, y por eso él pues en algún momento le dice a Colin Farrell que está un poco harto de que su vida no tenga ningún sentido y que vaya a ningún sitio. Por eso quiere como componer una obra maestra musical para dejar algún legado, y que pues cuando se muera la gente le recuerde. El final de la película es muy interesante, y en las propias palabras del director pues prácticamente surgió a medida que se fue rodando la película, puesto que no tenía muy claro cómo iba a terminar, pero es una escena bastante representativa de todo lo que ha sido este conflicto. Ya pues en la última instancia de la película el personaje de Colin Farrell prácticamente ha descendido a los infiernos. Su hermana ha abandonado la isla, puesto que ella pretende hacer algo de su vida y tiene una oferta para trabajar en Irlanda. Entonces pues ella no se contempla pasar el resto de su vida pues como su hermano mayor y su amigo, que están ahí pues prácticamente sin hacer nada, y ella pues pretende, y es más ambiciosa y pretende hacer algo de ella misma. Y este personaje es muy interesante, y ella es pues una chica muy culta, una mujer pues con ideales y con cuestiones que le hacen abandonar. Entonces Colin Farrell se queda solo, su burro también, que es como su único amigo en este punto, también muere. Entonces pues él ya se enfrenta a un punto de no retorno. Justamente le dice al personaje de Brendan Gleeson que ya pues han llegado a un punto donde no hay paz, y él se dispone prácticamente a acabar con su amigo, y entonces va a la casa y pues le prende fuego y la incendia. Y pues esta es una escena bastante interesante, es el clímax de la historia. Y aquí pues ya se demuestra que esa relación está completamente rota. Pero cuando se retiran hay un plano muy interesante tomado como desde arriba, justamente porque las Banshees se supone que aparecen en estos pequeños montículos o en estos pequeños cerros o montañas que está observándoles desde lejos la señora McCormick, que es la que representa a las Banshees. Y esto pues nos da una idea de que la muerte justamente está siempre bastante cerca y está acechando y está observando lo que está sucediendo. Hay un comentario también de Brendan Gleeson que es interesante, porque dice que él cree que ya las Banshees no necesariamente son brujas así que están gritando o haciendo pues muchos aspavientos, sino que ya más bien él las considera que son unas personas que están más reposadas y más tranquilas y que son más pacientes. Y justamente aquí también visualmente se demuestra esa idea que está comentando Colm. Y pues es un final bastante oscuro, bastante pesimista, pero bueno, que vuelvo e insisto, hace énfasis justamente en lo que sucedió y es parte de la historia justamente
es un punto negro también y que generó mucho sufrimiento y mucho dolor y causó muchas muertes y mucha división entre las personas dentro de la historia de Irlanda. Sit somewhere else. Bueno, ¿y a ti qué te pareció Almas en Pena en Inisherin? ¿Te parece una buena película? Si te gustó este análisis, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.